Bienvenidos chicos un día más a Camino Financiero, el canal número 1 en español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Y estáis en el espacio de podcast de Tercer Tiempo Financiero, también disponible en Spotify. Y como ya sabéis, es un espacio donde hablamos de una manera un poco más relajada sobre temas que hemos hablado en vídeos anteriores, pero de una forma un poco más personalizada. Y hoy vamos a hablar del vídeo que hicimos sobre los libros que os recomendábamos para invertir. Y cuéntanos, Sebastián, de qué hablábamos. Así que les recomendamos 3 libros, principalmente, que el primero es El Inversor Inteligente de Benjamin Graham, Padre Rico y Padre Pobre, probablemente el libro más famoso sobre dinero de Robert Kiyosaki. Sí. Y el tercero era Un Paso por Delante de Wall Street de Peter Lynch. Uh-huh. Bueno, ¿y tú crees que es algo indispensable lo de leer para empezar a invertir? Yo creo que es indispensable como aprender sobre inversión antes de saltar, quizás. No sé si necesariamente es indispensable leer un libro. Uh-huh. Quizás puede ser documentos que yo lea online, quizás puede simplemente informarme a través de internet. Pero sí, de todas maneras, es importante e indispensable leer. Sí. Claro. Yo también pienso que, invertir, no es necesariamente importante el hecho de leer, o también hay muchos otros recursos, hay, vídeos como el nuestro, o hay otras cosas que puedes leer, a lo mejor artículos, o, estudios, o audiolibros. No tiene que ser un libro, pero sí que creo que los libros aportan algo muy valioso, que quizás... un vídeo quizás no te puedes meter tan adentro como lo puede hacer en un vídeo. Sin embargo, si a lo mejor no tienes el tiempo de leer o no te encaja el leer antes de invertir, hay otros métodos, pero definitivamente creo que es lo mejor si es que lo puedes hacer. Sí, yo creo que uno de los grandes beneficios que tiene leer por sobre otros medios, como por ejemplo YouTube o como pueden ser los audiolibros incluso, es que uno va desarrollando quizás ese vocabulario que se te queda un poco más pegado cuando uno lee, que cuando uno, como indistintamente cuando uno escucha es distinto, pero cuando si lo voy leyendo y reforzando y viendo los mismos conceptos una y otra vez, sobre todo en distintos libros y eso, en distintos contextos, probablemente me voy a quedar más con ese tipo de palabras o conceptos que se utilizan en el mundo de la bolsa. Sí, sin duda. Y también, las explicaciones, puedes a lo mejor leer, un mismo párrafo 1000 veces. También tienes tu tiempo a lo mejor de asimilar las cosas. Y creo que lo que te puede dar un libro, hay pocas cosas que lo pueden hacer. También, el nivel de detalle, las explicaciones, lo que te metes con tu mente dentro de un libro. Pero bueno, no siempre es posible, creo. Pero definitivamente si alguien lo puede hacer, definitivamente leer es lo mejor. ¿Y tú eres de las personas que va subrayando los libros, que va marcando, va poniendo etiquetitas o...? No etiquetitas, porque tengo un ebook que quiero cambiar, quiero volver a lo antiguo y hacerlo en papel para precisamente eso, para ponerme las etiquetas y subrayar. La verdad es que no da el mismo gusto subrayar con el ebook a subrayar con el papel. Y entonces quiero pasarme al papel, definitivamente. ¿Y tú? Yo realmente también leo en un iPad, que de hecho no es lo mejor, en verdad. Mejor leer en un Kindle, pero ¿Por la luz? Oh. Sí. Pero bueno, de momento estoy leyendo en un iPad y es en ese sentido es cómodo, pero claro, el tema de subrayar, de saltar de un lugar a otro, eso no es lo mejor. Es mucho más fácil si es que yo tengo un papel, pongo una etiqueta y ya luego voy saltando y voy marcando donde yo quiera. Creo que es más práctico en ese sentido. Sí, y yo creo que en general, el hecho de leer y también subrayar, creo que también se te vuelve a quedar más en la memoria. Y yo creo que la gente más exitosa, si miras a Buffett, a el amigo Munger, son todo gente que lee muchísimo, que devoran libros. Bill Gates, todo el mundo exitoso, creo que lee muchísimo y es algo que hay que coger el hábito. Yo creo que personalmente lo dejo siempre para... como lo que voy a hacer si tengo tiempo, pero es algo que está en mis propósitos de 2021 que tengo que cambiar y hacérmelo como prioridad, de por lo menos, al menos 1 hora al día, por ejemplo, de ponerme a leer, porque es eso, la gente exitosa lee muchísimo. Por algo será. Claro. Sí, yo he intentado también, como decías, de que no todo el mundo tiene el tiempo realmente para sentarse y leer y eso. Yo he intentado algunas veces los audiolibros y realmente está bien porque
porque en eso que me ahorro tiempo, porque quizás mientras voy de camino a algún sitio, mientras estoy haciendo otra cosa, puedo ir escuchando. Pero también es cierto que no se te queda la información como se te quedaría leyendo un libro. Porque al estar escuchando simplemente estoy haciendo otras cosas. Quizás, no sé, estoy en la cocina o estoy haciendo cualquier otra cosa. Y voy escuchando que algo se me va quedando de todas maneras, pero definitivamente no es lo mismo que leerse un libro. Para mí tampoco audiolibros, o sea, oigo podcast como este, pero no son los audiolibros, porque efectivamente se me va la cabeza a otra cosa. Y no sé, en podcast quizás es algo un poco más pequeño, más corto, entonces sí que puedo tener la atención o puedo estar, si vas andando hacia un lugar. En el libro, no sé, como quizás no sabes que hay pronto un final, no estás y te pones a hacer otras cosas, entonces se te va la atención completamente. Pero bueno, dime, ¿hay algún libro que no hayamos recomendado que te gustaría leer, que te gustaría recomendar? De momento me gustaría leer otro de Peter Lynch. De hecho, como hay uno que se llama Beating the Street, que es de Peter Lynch. Me gustó mucho la forma en cómo él escribe, la forma en cómo pone ejemplos todo el tiempo. Y en ese sentido se hace como una conexión súper cercana a él como inversor. Uh-huh. Y tiene una carrera súper mega exitosa, como uno de los fund managers más exitosos de Wall Street. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, él probablemente otro libro de él me gustaría leer. Y Ray Dalio. Si bien es cierto, no estoy tan de acuerdo con su forma de inversión, me parece que es inteligente y me gustaría quizás aprender a ver cómo piensa y cómo realmente desarrolla esa estrategia de inversión. Sí, efectivamente. Además, Ray Dalio, yo también lo tengo en la mente, pero no a corto plazo, de libros a corto plazo, pero en algún momento me quiero leer varios libros más suyos, de que él toma las decisiones basadas en cosas objetivas, no se deja guiar por las emociones y lo basa en su propia experiencia, o sea, muy interesante también. Para mí, por ejemplo, quiero leer el pequeño libro de sentido común. Para invertir con sentido común. Eso, para invertir en sentido común, de John Bogle, o Bogle, no sé cómo se pronuncia, que bueno, es un poco una vergüenza que siendo una fan de las ETFs que no me lo haya leído, porque él es el fundador de Vanguard y bueno, definitivamente creo que es un must, o sea, tengo que leerme ese libro. Y después hay uno que se llama I Will Teach You to Be Rich, te voy a enseñar cómo hacerte rico, no sé cómo se llama el autor, pero también es uno de los que hay que leerse. Y bueno, no tiene mucho que ver con las inversiones, pero quizás con el mundo del emprendedurismo. ¿Emprendedurismo se llama? Emprendimiento. De los 20 millones, los 20 primeros millones son los más difíciles. También me parece interesante cómo sobre todo las startups intentan conseguir financiación y cómo pues una idea pues también con el tema de ser emprendedor. Me interesa. Sí, bueno, hay un libro también que se llama Thinking Fast and Slow, que también es un poco un libro más psicológico. Si no me equivoco, el autor es Premio Nobel de Economía. Y entonces tiene un poco la relación de cómo la esencia de la persona no cambia, pero sí las experiencias te hacen pensar de alguna forma distinta. Uh-huh. Y eso te lleva a tomar decisiones distintas. Uh-huh. Entonces eso me parece interesante, ese tema, que quizás no es necesariamente, como el que decías tú, no es necesariamente de bolsa quizás, claro, pero es un acercamiento interesante a lo que podría ser algo para ayudarnos a nuestras inversiones. Claro, a veces no tienen por qué estar directamente relacionados, no sé, relacionados con productividad o no sé, como formas de pensar también te pueden ayudar, o con negocios en general, no tiene por qué ser de finanzas. Pero definitivamente los libros son, creo que, algo indispensable para alguien que, no sé, que quiera invertir también en su educación financiera, porque, no sé, no es tan fácil, creo, no hay, y también no es quizás algo que tenga tanto gancho para la gente, a lo mejor hacer, no sé, ya sea pues YouTube o contenido que no tiene quizás tan gancho hacer cosas de finanzas. No sé. Bueno, dejadnos saber abajo qué pensáis, cuáles son vuestros libros favoritos, cuáles pensáis leeros en este 2021. O regalarle a alguien. O regalarle a alguien, efectivamente. Y bueno, si os ha gustado, dadle al like y suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao!